Y bueno, ahora os explico. Lo que viene va a dividirse en dos partes. En esta primera os voy a presentar un poco el trabajo que llevamos haciendo desde el 2018, que es este archivo de historia oral. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Es básicamente una página web donde queremos poner a disposición de toda la gente todas las entrevistas que hemos ido haciendo a gente de Campo de Criptana sobre temas muy variados, ¿vale? Bueno, pues voy a ir rápido porque yo creo que lo más interesante es que veáis cómo es la página. Vamos a ver algún fragmento de entrevistas y todo eso. Bueno, he dicho antes, cuando nació el curso en el año 91 con Francisco Escribano, uno de sus objetivos siempre han sido pues, generar ese conocimiento sobre la historia de Campo de Criptana con los archivos, sobre todo con el archivo histórico municipal, y luego también, y eso lo refleja muy bien la revista que creó Francisco, el Albaicín Criptano, por ejemplo, Francisco y otra más gente, su intención de hacer llegar esa historia, ese conocimiento que ellos creaban con la consulta de las fuentes, hacerla llegar a la gente, ¿no? Por eso yo creo que nosotros también tenemos que coger ese testigo y bueno, ¿qué instrumentos también tenemos para hacer llegar, para conservar la historia y para hacerla llegar a la gente? Uno de ellos es la revista que vamos a presentar ahora enseguida y otro de ellos son los archivos. Y sí que es verdad que siempre estamos alabando mucho al Archivo Histórico Municipal, porque de hecho yo creo que si no es el mejor de la provincia municipal, poco le falta, pero sí que es verdad que muchas veces estos archivos, que son archivos administrativos de instituciones, como en este caso las locales, no llegan a todos sitios, ¿no? Porque nos cuentan la historia de hasta dónde, hasta qué aspecto de la vida, qué aspecto de la existencia llegan las instituciones, ¿no? El Estado, el Ayuntamiento o la Iglesia en un archivo eclesiástico, ¿no? Pero las instituciones muchas veces, a veces sí, pero otras veces no se meten dentro de las casas y nos cuentan lo que opina la gente, ¿no? Entonces eso es una pata que se nos queda coja y bueno, todo el mundo tenemos una caja de fotografías en casa o conservamos el recuerdo de un abuelo o de un padre, ¿no? Y nos cuentan muchas cosas que no salen en los documentos y que no salen en los archivos. Y bueno, estos testimonios yo creo que son muy importantes porque nos hablan de la gente que no suele aparecer en los documentos muchas veces, o de aspectos que no suelen aparecer en los documentos. Y bueno, por eso, ¿qué es lo que pasa con estos testimonios? Pues que mueren cuando muere la gente. Entonces, la idea nuestra también era un poco hacer esa labor de conservación de esas memorias de criptanenses, de gente de Criptana, para difundir lo que ellos han vivido, cómo han sido la vida en épocas pasadas, y también que eso sirva, al igual que el archivo municipal, pues que sirva como fuente de consulta para investigadores, para ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin más, paso a enseñaros un poco cómo funciona la página. Me vais a perdonar porque tengo que hablar mirando a la pantalla, ¿vale? Si veis que no se escucha bien, me lo decís, ¿vale? Bueno, es tan fácil como hacer una búsqueda en Google. Bueno, aquí nos aparece. ¿Cómo se nos presenta la página? Pues tiene una página inicial donde... Bueno, aquí os lleva directamente a los testimonios, si tenéis prisa, y aquí nos lleva a nuestro blog de Anales Criptanenses, también es un poco de spam para que la gente también clique ahí. Y bueno, aquí os explico un poco en qué consiste este proyecto, que básicamente es lo que os acabo de contar, ¿no? De al final construir un mosaico poquito a poco. Es un proyecto que no está... porque lo estamos presentando aquí, no está muerto, es un proyecto que va a estar constantemente vivo y de hecho animamos a que todo el mundo que tenga un testimonio, que tenga un familiar, que aporte cosas, tanto testimonios como fotografías, como vídeos, porque al final cuantas más teselas tenga ese mosaico, pues más rica va a ser esa memoria que vamos a ir construyendo de Campo de Criptana, ¿no? Y bueno, además es un archivo que no solo viene de nosotros, porque también hemos incluido, y también hago desde aquí el llamamiento, pues asociaciones culturales. En este caso, también hay que agradecer a la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación, que por ejemplo con la exposición de historia de las bandas que se hizo el año pasado, se recogieron algunas entrevistas y también se han ido volcando aquí, o por ejemplo con la televisión local, que también tiene varios programas de entrevistas, que aparece gente a la que nosotros ya no hemos llegado
porque hemos llegado ya tarde a ciertas personas, pues podemos ir recopilando también todo ese tipo de gente. Aquí os hablo un poco lo mismo que acabo de decir. Y aquí os enseño un poco los proyectos que han dado pie a este archivo. Para empezar, este archivo surgió con una exposición que hicimos en el año 2019 sobre la transición. Se solapó justo con los 40 años de ayuntamientos democráticos y pues la idea era recoger testimonios, pero eso nos dio pie a seguir, a continuar hablando con gente, y eso nos ha abierto la puerta pues a multitud de temas, multitud de perspectivas, multitud de acontecimientos y de vivencias, ¿no? Que nos hablan pues, principalmente desde la época de la Segunda República. Hay mucho recuerdo sobre la guerra civil, sobre el franquismo, sobre la transición, y nos vamos también incluso a momentos ya más modernos, como por ejemplo la época de la movida, y bueno, multitud de temas. Si nos vamos a la página testimonios, que es la más importante, aquí los tenemos todos y los vamos a ir volcando uno a uno, ¿no? Tenemos, todos están indexados con etiquetas, entonces podéis filtrar, pues me interesa la movida, o me interesa los que hablen de oficios, o lo que os interese, ¿no? O podéis buscar directamente en el buscador. Bueno, luego dentro voy a enseñar algunos. Dentro de cada... Voy a poner aquí a José María, que hoy no está, pero... Y dentro de cada testimonio, bueno, pues tenéis una breve introducción de quién es esa persona, de qué se trata en la entrevista. En algunos casos tenéis también un documento con un resumen de la entrevista, de los distintos minutos en los que se habla de cada tema. A veces está incluso también la transcripción completa de la entrevista. Y luego, pues tenemos también la entrevista completa. Y si hemos conseguido otro tipo de documentación, pues por ejemplo hay documentación o recursos que nos hablan de cosas relacionadas con la entrevista, como grabaciones, ¿no? Grabaciones históricas de las cosas que se nos hablan en la entrevista, como en este caso, pues José María nos habla del movimiento obrero en la transición, pues conseguimos una grabación del 1 de mayo del año 78, pues consideramos que eso complementa muy bien la entrevista. Bueno, pues al final es volcar toda la información que podamos tener sobre el tema, incluida, por ejemplo, pues yo qué sé, documentación, cartelería, fotografías, todo lo que complemente la entrevista. Así que nada, voy a poneros, para hablar de las distintas épocas, vamos a escuchar algunos testimonios de más antiguo a más moderno, ¿vale? A ver. Con un patio muy grande y 3 habitaciones. La cueva. Entrabas en la cueva, tenías una habitación a la derecha, otra enfrente, la cocina y otra habitación. Y todo eso hecho por mi abuelo, que se murió a los 35 años tuberculoso. Y luego, aquí en este lado, estaban otras 2 agujeros, que era donde estaba el morrico. De cuadra, ¿no? De cuadra. Si comparáis con la cueva que se ha sacado hace unos 2 años, es la misma distribución. Yo me acuerdo, contaba mi padre y mi madre que la Eugenia, como era la última, y mi madre había tenido 3 chicas muy deprisa, pues no tendría ni leche. Y como no había biberón, se pasaba la noche llorando y mi padre se iba a la cuadra a dormir con el morrico. Tenía que ir a trabajar otro día porque quería que... La misma distribución que la casa que han descubierto. Claro, y la cueva... Bueno, si seguimos hacia adelante, bueno, ahora vamos a ver un fragmento donde Luis Ángel García, que es mi tío, por cierto, nos habla, él estuvo en la División Azul. Ahora vamos a ver otro fragmento de la entrevista, porque hay otro proyecto que llevamos a cabo, que es el de criptaneses en la Segunda Guerra Mundial, y las entrevistas están siendo muy importantes para ello también. Bueno, él recuerda cómo era muy pequeño y cómo llegó la Segunda República a Criptana. De las elecciones yo no me acuerdo,
porque tenía 6, 7 años. Lo que sí me acuerdo precisamente es que salimos todos los chicos al Pozondo con unas banderitas republicanas, nos formaron allí haciendo coros, y en la calle esa, no sé cómo se llama la mujer, la dueña de la casa esa, que da frente en el Pozondo. La casa esa vieja. Allí pusieron un estrado y estaba Bisturí, que era un practicante que era republicano, estaba Riverón, el de la electricidad, que no sé si tú te acordarás de verle bajar con una esta de agua que tenía un huerto por la calle la calle del campo. Y salimos con las banderitas y allí estuvieron diciendo un discurso, y nosotros con las banderitas a aplaudir y a hacer así con las banderitas y cosas. Bueno. Posteriormente, Candelas, que hablaba antes también, nos habla de cómo comenzó la guerra civil en Criptana y cómo su padre se fue voluntario con las milicias. Yo sé que llegó mi padre muy acelerados, todos coger las pistolas y los fusiles y largarse y ya no saber más. Y nosotros en casa. Yo supongo que en cuando venían de permiso, mi hermana a mi tío le decía padre, y luego vino mi padre y le decía padre también, ¿no? Claro. Y luego lo he visto cuando tenía 16 años. Claro, ya estuvimos desde el 37 que lo vimos la última vez hasta el 51. ¿Y saben dónde? Se me olvidó decir que se refugiaron en Francia luego después, por eso lo del 57. Y aquí Severiano Lucas nos habla del episodio de uno de los bombardeos que hubo en Criptana por la aviación franquista. ¿Qué recuerda usted de cuando bombardearon el pueblo? La primera bomba cayó al lado de mi casa. ¿Adiós? Cayó en Juanito, en la bodega Juanito. ¿Dónde estaba? En la bodega Juanito, no sabes dónde está. En la carretera Pedro Muñoz. Y le tiraban a la fábrica del liceo que estaba marchando y tenía todas las luces luciendo. Era de noche, ¿no? Era de noche, sí. Y la primera que cayó ahí, y la segunda un poco más arriba, y luego se liaron en las tierras con las olivas, se creían que eran casas o algo. Ahí, menos mal que se subieron arriba. Le mataron a uno, como le hacían uno que empezó a poner con su chico en el brazo y le dio un cacho de metralla al chico y se lo mató. Eso estará escrito. Bueno, aquí en la siguiente, Silverio Iniesta nos habla de cuando era pequeño y vio cómo caía la torre de la iglesia durante el incendio. ¿Qué saben de aquello? Pues mi abuelo Joaquín dice, mira, me inclinó en la ventana y dice, mira, van a la iglesia y padre no lo estoy viendo, la torre de caer. Le pilló usted con 4 años. ¿Se acuerda de...? Bueno, me se grabó. ¿Vio la torre de caer? Me se me grabó y padre no lo estoy viendo. Y así fue la cosa. ¿Dónde vivían? En la calle Hermanas Peñaranda. Claro, se veía perfectamente la... Y se acuerda perfectamente de cuando quemaron la iglesia. Bueno, y vino mi padre en la ventana, como ya veía lujo y cosas, dice, mira, y mi padre no lo estoy viendo, cómo cayó la torre. Bueno, os he hablado antes del proyecto que tenemos de la Segunda Guerra Mundial y para él las entrevistas son importantísimas porque aquí en el Archivo Histórico Municipal apenas hay documentación, dependemos mucho también de archivos
internacionales de otros países. Además son archivos que lo que nos llega a nosotros son muchas veces fichas y expedientes personales, ¿no? Expedientes o hojas de servicio de personas en el ejército francés, por ejemplo. Entonces eso tampoco te da una información más social, más cultural de cómo era la vida de esa persona. Sin embargo, las entrevistas sí te lo dan. Muchas veces no llegamos a la persona concreta, solo llegamos con Luis Ángel porque la entrevista se la hice yo en este caso en el 2015 cuando estaba yo en el instituto todavía. Pero sí que podemos encontrar a descendientes, a hijos, a nietos, ¿no? Y ellos sí que conservan muchas veces la memoria de sus padres. Los fines de semana cogí el caballo y me iba a Critana, porque tenía una novieta allí en Critana, una hija del Misto, no sé si te acordarás. Del Misto, sí. Pilar Villarrompero Cuadra. Era novia y claro, iba a pasar el fin de semana, a ir al cine con la novia y a pasear con la novia por allí, todas estas cosas. Y fui, y enseguida me fui a Falange a alistarme. Pero cuando llegué ya me dice, ya está el cupo cubierto. Entonces estaba Luis Parrilla, estaba Simpliano Olivares, estaba Paco Calonge, estaba Ramón Sánchez, y estaba otro que su padre era sastre, que vivía en la calle La Reina, que se lo mataron allí en la divisional. Ese tenía hacía el mismo servicio que yo, de enlace con la moto entre los cimientos. Bueno, en el lado contrario de la Segunda Guerra Mundial nos encontramos también, entre otros, a Miguel Camacho, y de él nos habla su hijo. Este policía le entregó a la Gestapo y fue detenido, le llevaron a la cárcel y de ahí le destinaron le llevaron a Austria, el campo santo. Y estando en el campo le subieron a un tren y se lo llevaron a Auschwitz. Auschwitz, sí. El destino era Auschwitz. Pero antes de cruzar la frontera austriaca, cerca del tren. Saltó por la ventana. Iba con uno de la Gestapo, el típico que sale en las películas con cuero negro, con sombrero, que quería ir al baño. Cuando llegaba al baño, abría la ventana y se fue. Entonces, para mí, siempre he dicho que es una cosa alucinante, pero lo más alucinante es lo que viene ahora. ¿Qué haces en 1942 en la mitad de la Europa alemana sin saber hablar francés, o sea, muy poco francés, nada alemán? Eres español, o sea, está claro que de Franco no eres. ¿Cómo narices vuelves a Francia? Eso es, para mí es lo más, o sea, saltar el tren es alucinante, pero ¿cómo vuelves a Francia? Creo que lo hizo a través de Suiza. Eso sí que sé que era andando, o sea, moviéndose por la noche, robando naranjas, huevos, eso también son. Y cuando entró en Francia, entró a la Resistencia y es cuando conoció a su mujer, a Margot. Porque había ella era tenía un... Bueno, si seguimos hacia adelante, también durante el proyecto del franquismo y la transición, pues tuvimos también una perspectiva muy cultural y social. Y aquí María Ángeles, que creo que está por ahí, nos habla de, entre otras muchas cosas, nos habla del Teleclub, que fue un lugar muy importante aquí durante el final del franquismo. ¿Vale? Vamos nosotras siempre a limpiar y la gente a divertirse. Bueno, a divertirse, a estar allí, pero estaba bien. ¿Qué se hacía? ¿Qué hacía la gente allí? ¿Jugaba algo? Sí, pues teníamos cartas, ajedrez, damas, y luego de vez en cuando hacíamos charlas, o teatro, o cine, cine, pues. ¿Ocio y cultura? Sí. Hacíamos en carnaval pues, un baile de disfraces, un concurso, pues cositas de esas. O sea, tampoco iba mucha gente, ¿no? Pero bueno. Y recuerdo que una vez tuvimos un gran problema. Tuvimos una charla, preparamos una charla que fueron unos profesores
filosofía. El tema era pues algo político, no me acuerdo exactamente qué. Entonces fueron algunas personas mayores y decían que nos iban a denunciar Bueno. Y para terminar os pongo uno de esos materiales de apoyo. Antes de que yo entrara como monitora al curso, la antigua monitora, Raquel, que es la que va a hablar el viernes, también estuvo dando el curso y ellos hicieron una serie de entrevistas a los integrantes de Radio Botijo, que para quien no la conozca era una radio pirata en Criptana en los años 80, muy influenciada por la movida y todo esto, ¿no? Y bueno, aparte de esas entrevistas, luego, posteriormente, entrevistando a uno de los miembros de ese grupillo, Juan Carlos Iniesta, él conservaba una grabación de la radio, de cuando en uno de esos días anunciaron en la radio uno de los fanzines que hicieron ellos. Así que vamos a ver un poco cómo era esta radio, también un poco porque sirve para ambientar esas entrevistas, ¿no? No es lo mismo tenerlo que verlo, ¿no? O sea, esto es la moda, esto no es... Alternaban mucho música con comentarios, con programas de comentar música, chistes incluso, y publicidad de cosas que se hacían aquí en el pueblo también. Fanzine local llamado Tupemanía, Rockabilly. Un ejemplo de cómo era esta radio. Un fanzine hecho por gente del pueblo, 3 chicos jóvenes, en el que habla de rockabilly, historias y héroes legendarios. Para ellos va dedicada esta canción para darles ánimo y que sigan adelante con la idea. Es un grupo de rockabilly. El fanzine titulado Tupemanía se ha puesto hoy en circulación por las calles y el ambiente underground de Criptana. Este fanzine en su editorial dice que son unos verdaderos amantes del rock and roll y que sacan este fanzine para dar a la gente a entender lo que es un rocker. Bueno, luego os invito a meteros en la página y lo descubrís al completo porque no tiene pérdida, la verdad. Bueno, concluimos con esta primera parte.